En este capítulo vamos a aprender cómo crear y trabajar con bases de datos. Nada más arrancar Access, podemos observar que estamos en el menú Archivo, que nos permite hacer, entre otras cosas, abrir una base de datos, utilizar las más recientes, etc. Pero si seleccionamos la opción Nuevo, podremos observar que aparecen una serie de posibilidades a la hora de crear bases de datos. Desde una base de datos en blanco hasta poder utilizar determinadas plantillas ya prehechas, tanto nuestras como las proporcionadas por el propio Access, para poder crear bases de datos de manera sencilla. En este primer ejemplo vamos a utilizar las plantillas de ejemplo que vienen con el propio Access. Pulsando sobre este botón nos van a aparecer todas aquellas bases de datos predefinidas que tenemos configuradas. Podemos observar que tenemos activos, contactos, problemas, proyectos, estudiantes, etcétera, etcétera. Vamos a utilizar por defecto la base de datos estudiantes. Entonces, si la seleccionamos, en la parte derecha nos aparecen dos cosas importantes. Primero, el dibujito que hemos seleccionado a la hora de crear la base de datos, cómo vamos a llamar al archivo MDB que va a tener la base de datos y, muy importante, dónde se puede encontrar, en qué directorio la vamos a poner. Entonces, en este caso vamos a cambiarla, vamos a indicar dentro del disco duro C que donde vamos a crear un directorio llamado prácticas. Y en este caso vamos a crear aquí la base de datos estudiantes. La vamos a guardar y una vez que la tenemos configurada, pulsamos el botón de crear, que nos va a permitir crear una base de datos ya prehecha con una serie de campos predefinidos. Hay que tener en cuenta que no siempre es lo más adecuado, porque normalmente vamos a crear nuestras propias bases de datos, pero en cualquier caso siempre conviene saberlo por si acaso en alguna ocasión nos puede ser útil. Normalmente vamos a tener que pinchar en habilitar contenido para que es una advertencia del propio Access indicando que la base de datos que acabamos de abrir no es nuestra y que por lo tanto, como la hemos traído de otro sitio, sí confiamos en ella. Le vamos a dar a habilitar contenido y, por ejemplo, en este caso tenemos el panel de navegación cerrado. Si lo seleccionamos podemos comprobar que tenemos una cantidad bastante importante de objetos. Podemos ver aquí alumnos, tutores, objetos auxiliares, etc. Iremos aprendiendo cada uno de estos objetos a lo largo del curso. Algunos son formularios, otros son informes y luego tenemos los objetos más básicos que son las tablas, de las que ya hemos hablado con anterioridad. Por ejemplo, si seleccionamos alumnos, podremos observar que aparecen ya la estructura de la tabla, con el ID, la organización, apellidos, nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Que es una de las cosas que aprenderemos a hacer en el capítulo siguiente, crear tablas. Bien, una vez que hemos hecho esto la podemos grabar, pero en este caso nos vamos a ir a archivo, cerrar bases de datos y la dejamos aquí. Podemos observar que en la botonera de la izquierda, dentro de archivo, tenemos acceso a las bases de datos más recientemente utilizadas. Si nos vamos a reciente, podemos observar que tenemos aquí las dos bases de datos que hemos abierto con antelación. Y aquí abajo una opción donde podemos indicarle cuántas de estas bases de datos recientes nos aparecen aquí a la izquierda. Vemos que pone 4. Si queremos tener más o menos, pues las iremos añadiendo y las dejaremos seleccionadas. Bien, vamos ahora a crear, nos vamos a nuevo, una base de datos en blanco. Para lo cual lo selecciono. Vamos a poner, por ejemplo, práctica 1 y damos al botón de crear. Como vemos, en este caso nos ha creado una base de datos que podemos comprobar que no tiene absolutamente nada. Es decir, está vacía. Solo ha creado por defecto una tabla que además todavía no tiene columnas. Para lo cual utilizaremos el siguiente capítulo, lo aprenderemos a hacer. Por ahora lo que vamos a hacer es, una vez que ya tenemos esta base de datos, le damos a guardar y en este caso, como vemos, nos va a pedir el nombre de la tabla, que es la manera que tenemos de crear tablas y guardarlas. Vamos a dar al botón cancelar, nos vamos de nuevo a archivo y le decimos cerrar base de datos. Y comprobaremos que aquí tenemos
la tercera base de datos que acabamos de ver, que es Practica 1. Bien, y con esto hemos aprendido cómo crear una base de datos nueva y en qué directorio podemos buscarlo. Si cierro el Access y voy a el directorio que he mencionado anteriormente, que es prácticas, podremos observar que tenemos aquí las bases de datos que hemos ido seleccionando, en este caso estudiantes. Las otras dos, como no hemos predefinido el